¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Estamos con Vida Gómez, la candidata a la gobernatura de Yucatán. ¿Cómo estás, Vida? Muy bien, muy contenta. La verdad es que cada día con más energía, a diferencia de lo que mucha gente me dice, seguramente estás súper cansada, ¿no? La verdad es que cada día con más energía. Como que el sol de Yucatán recarga, ¿no? La pila de la gente, te pasan una energía muy padre de cuando te conocen y dicen, oye, qué padre saber que hay otras opciones. Y eso se transmite. Entonces creo que esa también adrenalina de estar en contacto con las personas ayuda mucho. Perfecto. Oye, Vida, mira, yo creo que me llama mucho la atención, y es algo que muchas veces he comentado, que he escuchado muy poco de quién es Vida Gómez, ¿no? Incluso comentaba hace un momento que me parecía extraño que muchas veces en estas supuestas encuestas y que se publican no sale el nombre de Vida Gómez, ¿no? Y me interesó mucho porque cuando me di cuenta de que había otra candidata, que no eran nada más las dos personas, los dos partidos que siempre salen, me llamó mucho la atención. Pero estoy muy consciente de que muchas personas a lo mejor todavía no te conocen, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si, antes de meternos en el tema político, me cuentas un poquito de quién es Vida Gómez en el ámbito personal? Empezaría diciendo que justamente ese es el área de oportunidad en este proceso electoral, lo nuevo. Las personas que ya conocemos lamentablemente no han dejado el poder una y otra vez. Entonces, las conocemos y los conocemos, pero no necesariamente por cosas buenas. Y, bien lo dices, la verdad es que las encuestas se han vuelto un mecanismo más de estrategia político-electoral para hacer campaña. No son muestreos que realmente tengan representación. Muchas se hacen a domicilios, a teléfono todavía de casa, y que son muy pocas personas las que todavía usan ese tipo de comunicación. Entonces se ha vuelto un poco más este instrumento. Nuestro contacto es 100% con la gente a través de las redes sociales y a través de encuentros uno a uno. Tengo 36 años, nací un 1 de enero y por eso me llamo Vida, porque al inicio de un nuevo año para mis papás llega por fin una niña, porque soy la más chica y la única mujer de 6 hermanos. Entonces en el año nuevo llegaba por fin una niña a sus vidas. Y también les daba un giro a sus vidas. Por eso me pusieron Vida. Es curioso porque a veces he llegado a municipios y la gente me dice, leí sobre ti y me moría de ganas de preguntarte, ¿por qué te llamas Vida? Y estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Yo no tengo ningún familiar dentro de la política. La verdad es que cuando decidí meterme al ámbito de la política, lo hice con la convicción de querer cambiar las cosas. Y recuerdo que mi papá y mi mamá me decían, pero Vida, ¿qué vas a hacer ahí? No conoces a nadie, no vas a poder avanzar, porque en el sentido en el que la mayoría de la población ve la política es como este espacio de élite cerrado, de solo amiguismos. Y he ido construyendo porque para mí la política ha sido un motor para así poder cambiar cosas, transformar realidades y también para demostrar que sí puede ser diferente la política. Tengo una maestría en administración pública, nací en Mérida y he vivido gran parte de mi vida en Yucatán, aunque 4 años estuve viviendo en la Ciudad de México, ahí estudié la maestría y ahí trabajé en el gobierno federal en el ámbito de la salud. Yo he trabajado en el ámbito municipal, estatal y federal, en 2 poderes, el ejecutivo y el legislativo, y en todos los espacios he llegado por mérito propio. No hay palancas más que el trabajo, y un trabajo además siempre de mucho diálogo, de puertas abiertas. El equipo con el que trabajo muchas veces es el equipo con el que inicié y que se han ido sumando más y más personas a este equipo, pero que la base sigue siendo un equipo de personas con los pies bien puestos sobre la tierra. Tengo una mascota, se llama Orejita, y que es parte de la motivación de todos los días llegar a casa y más energía para jugar, porque todavía juega mucho. Y dentro de las cosas que más me gustan de vivir en Yucatán, tiene que ver con que podemos todavía administrar nuestro tiempo. Hay otros estados del país donde tu día solo te da para hacer 1 o 2 cosas. En Yucatán todavía tenemos el área de oportunidad de poder administrar el tiempo, y tiempo es calidad de vida. Eso es una de las cosas que más me gusta de Yucatán, y adoro ir a la playa, me encanta el mar, es algo que me relaja mucho. La música, no toco ningún instrumento, pero sí me gustaría tocar el piano.
y la música es también parte de mi vida, ¿no? Me relaja mucho, pero además de todos los géneros, de todos los tipos, puedo escuchar una canción de salsa o una norteña o algo pop. Me gusta mucho la música. ¿Y cómo empiezas a interesarte, no directamente en el tema de la política, como involucrarte en un partido o entrar a un cargo público, sino cómo empieza tu interés hacia el tema de la sociedad, hacia los problemas? ¿En qué punto empiezas a interesarte en todo esto? Lo primero que hice cuando tenía apenas 18 años fue crear una agrupación que se llama Fuerza Innovadora. Y Fuerza Innovadora es una agrupación de mujeres jóvenes. Y surge porque en alguna ocasión, platicando con mujeres deportistas, me comentan la situación que vivían jugando fútbol. Este estereotipo de solo juegas bien si eres niño, y que los espacios, que lamentablemente muchas cosas, por cierto, siguen así hasta hoy, que los espacios, las mejores canchas y los mejores horarios se los daban a equipos de hombres y no tenían las mujeres la oportunidad de acceder un domingo en la mañana en el horario estelar. Partiendo de esto, me organicé con ellas y les decía, tenemos que visibilizarlo, tenemos que hacer algo. Y organizamos un encuentro a nivel estatal, imagínate, a los 18 años, sí. Un encuentro a nivel estatal de mujeres jóvenes. Invitamos, me acuerdo en ese momento, a la futbolista Lupita, que es yucateca, y aceptó a venir sin que hubiera nada más detrás que un grupo de personas jóvenes organizándonos para poner sobre la vista la agenda de las mujeres en el deporte. Así es como inicio. La verdad, yo sí tuve este momento de decidir si el camino era hacer política a través de un partido político o política a través del activismo. Y el activismo es necesario, es indispensable para la sociedad. Si no hubiera activismo, hay muchos temas en los que no se hubiera avanzado, por ejemplo, el voto a las mujeres. Sin embargo, también me di cuenta que en el activismo llegas a un límite en el que el tomador o tomadora de decisión está del otro lado. Está o en el poder legislativo, o en el judicial, o en el ejecutivo. Y todo el mundo me decía, lo que pasa es que cuando entres, vida, no hay marcha atrás. Te vas a corromper porque todos son corruptos, y todos son malos, y todo está mal. Y yo decía, pero si no entro, vamos a permitir que siga estando así. Y estoy convencida que no todas las personas que están son malas, ni que todos están ahí por un interés económico. Y es como llego a la decisión de sí participar a través de un partido político, porque me di cuenta que era la plataforma para empezar. En un momento en el que también no había muchas opciones. Te estoy hablando de un momento donde para empezar a pensar cómo entrar a un partido, entrabas a un sitio web que para ese entonces tenía pésima información, en muchos casos hasta hoy, y que salías con más preguntas que respuestas. Decido empezar a participar y siempre he tenido pensamiento crítico. Cuando me tocaba ver procesos internos, que muchas veces son simulados, procesos internos de quién queda de candidato o candidata de X o Y partido, yo genuinamente decía, pues vamos a escuchar todas las opciones internas y vamos a cuestionar. No, bueno, sorpresa, porque vida no es así. El primer momento que lo hice, hubo un revés de uno, o sea, seguramente la mandaron a cuestionar a tal persona. Claro. Toda esta cuestión de la vieja política en las formas. Y yo nunca dejé de cuestionar. Sin miedo muchas veces, con demasiada determinación, pero ha sido necesario para hacer las cosas bien y llegar hasta donde estoy. Y justamente el tema que tocabas sobre los partidos políticos, y te pregunto esto porque creo que es uno de los temas que más critica muchas veces la gente, pero que al menos en tu caso hice una pequeña investigación, ¿no? Y te digo, uno de los puntos que más criticaba la gente era el cambio de partido. Que yo digo, una cosa es el cambio de partido como lo que acabamos de ver con el caso de Rommel Pacheco, que fue de la noche a la mañana me dices que no y de pronto me cambio. Y otra cosa es un cambio de partido en el sentido de llevo muchos años aquí y me toca migrar, porque a lo mejor cambio de ideas, creo que todos modificamos nuestra manera de pensar, ¿no? ¿Cómo vives tú el hecho de ir de un partido a otro en el momento en el que haces ese cambio? ¿Se te dificulta más la labor que estás haciendo? ¿Es un cambio que no te afecta para nada? ¿Cómo vives ese momento de irte de un partido a otro? Mira, yo creo que hay una generación de personas, sobre todo
mi mamá, mi papá, mis hermanos, incluso un poco hasta mi generación, donde no había mucha opción. Crecimos viendo un color u otro color. No había más para dónde irnos. Con esas plataformas y conociendo lo que pasaba en esas plataformas, me di cuenta de la razón más bien que tiene la gente de que no le guste la política partidista, porque política hacemos todos los días. Pero la gente tiene razón en repudiar los esquemas de los partidos políticos. Simulación, cargadas hacia favoritos o favoritas, gente que trasciende sin tener causa, convicción o talento, porque también existe eso. Y te lo decía, yo siempre he tenido pensamiento crítico. Cuestionar nunca, de hecho la gran mayoría de las veces me hizo ser, hazte un lado, no avanzas, no puedes seguir. El pensamiento crítico me llevó a pedir procesos que no fueran simulados, que si elegíamos una dirigencia, por ejemplo, de personas jóvenes, se votara, se abriera, que pudiera cada quien decidir qué quería sin cargadas, sin que intervengan otras generaciones de personas adultas. No accedían imposiciones y todo lo que hoy vemos como las peores formas de política de manera reiterada una y otra vez. A mí me tocó oponerme incluso a un gobernador en turno cuestionándole el por qué tenía un favoritismo un partido para que entrara un diputado más de X o Y color. Por supuesto no son decisiones sencillas, menos para alguien que recién terminaba la universidad, estar haciendo cuestionamientos a un gobernador no se escucha nada fácil. Y también la postura de la vieja política muchas veces es no hables, porque si hablas no avanzas. Así se cometen cientos de violencias al interior de todos los partidos, ninguno se salva. Yo tomo la decisión de ir a una opción distinta. En el momento en el que tomo la decisión no me fui a nada, más bien estaba viviendo un momento personal, familiar, mi papá le da cáncer y tomo la decisión de hacer una pausa en todo el tema político después del proceso electoral del 2018 y esa pausa me lleva también a dimensionar otra realidad que está muy lejos de los partidos políticos y que es el día a día de las personas. Y que yo veía que de repente se discutían en el Congreso del Estado temas y me decían las cocineras de la empresa en la que trabaja la familia, me decían, no sabemos por qué están hablando de eso, a nadie le importa, a nadie le interesa, a nosotras nos preocupa el transporte público, nos preocupa los casos de violencia que hay de mis vecinos y vecinas. Y estar lejos me hizo también reivindicar el qué quería hacer en mi vida, si seguir dentro de la política o de plano dejarlo en stop. Así me doy a la tarea, tenía ofrecimientos de incluso volverme presidenta de un partido político en el poder, tenía opciones pues muy fáciles, si quiero es verlo, de tener trabajo en una administración pública y decidí no aceptar nada de eso y darme el tiempo de saber que sí representaba las causas que siempre he tenido, porque mis causas no han cambiado. Mis valores y la determinación de lo que quiero para Yucatán tampoco ha cambiado. Mis formas es lo que más me define. Mis formas siguen siendo las mismas. Las personas que me conocen saben que Vida, la joven de 18 años que organizó un encuentro estatal de mujeres deportistas, sigue siendo hoy. Y me puse a analizar las otras opciones políticas que habían ya para el 2019. Escuché distintas opciones, pero lo más importante, después de escuchar las opciones, contrasté con los votos que tenían en el Senado, con los votos que tenían en la Cámara de Diputados, con los perfiles que representaban esas opciones, y me di cuenta que la gran mayoría de los casos era basura. Es decir, iban muchas veces en contra de lo que la vida interna de sus partidos decían, votando distinto, que replicaban las peores mañas del partido que estuvo en el poder durante muchos años. No me sentía representada. Y un día, escuchando la opción de Movimiento Ciudadano, me di cuenta de entrada que lo que decía Movimiento Ciudadano sí se reflejaba en las votaciones del Senado y de la Cámara de Diputados, que quienes integraban las bancadas eran personas de causa, la gran mayoría que habían surgido del activismo y no de una política partidista, que no era una plataforma que te usaba, más bien tú como ciudadano o ciudadano tenías la opción de agarrar la plataforma como un vehículo para acceder a llegar a cambiar realidades. Entonces,
Para mí, conocer a Movimiento Ciudadano sí fue bueno, puede ser que sí hay una opción distinta de hacer política a la que nos han acostumbrado que es y en la que no tengo que perder mi esencia, mis causas y mi pensamiento crítico. Así conocí a Dante Delgado en una reunión en la que tengo que reconocer que el senador de manera muy tranquila decía, toma el tiempo que necesites para definir si sí te ves en Movimiento Ciudadano o no, sin presiones, sin ofrecimientos, porque además era, ven a construir, no hay regalos, no hay premios, no hay puestos que ofrecer, ven a construir la política que tú esperas que exista en tu estado para que no le pase a más generaciones lo que te pasó a ti en su momento de ver que los partidos no tenían ningún tipo de representación en la ciudadanía. Me tomé el tiempo. Decido entrar a Movimiento Ciudadano a finales del 2020, en diciembre. Yo venía de todo un contexto familiar bien complicado por el fallecimiento de mi papá y en un primer momento dije, participo. Hasta ahí era ese primer momento. Pero las circunstancias se dan y el equipo que conmigo entra a Movimiento Ciudadano decide decir, bueno, pues no solo participa, lleva el movimiento. Pero estamos hablando que eso era finales de diciembre de 2020 y en 2021, enero, ya teníamos que tener precandidatos a los distintos cargos que se elegían en esa elección intermedia. Entonces fue un reto enorme. Y yo creo que hay un tema que también es, creo que lo más repetido y que tiene que ver con el partido, que al principio estaba muy de acuerdo en la crítica, ¿no? Que es el tema de Ivonne Ortega. Creo que es la crítica que más he visto hacia cualquier candidato de Movimiento Ciudadano. Lo entiendo porque yo siempre he dicho, ok, primero en esa época yo estaba muy joven como para votar o estar tan metido en la política, pero soy de Mérida, soy de Yucatán, entiendo la crítica que se hace hacia Ivonne. Entiendo que hay cosas como cualquier otro político que se le han comprobado y cosas que no. Pero es un tema que a fuerza se tiene que preguntar, ¿no? Lo primero es, ¿en algún momento la participación de Ivonne en el partido te hizo dudar de si meterte ahí? Porque al menos en Yucatán creo que tiene un peso bastante importante. Y la segunda es, ¿qué tanto impacto tiene o qué tanto impacto tendría en sí en tu cargo? Porque creo que mucha gente cree que si alguien llega de Movimiento Ciudadano a un cargo, básicamente Ivonne Ortega regresa, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese tema? O sea, mira, la realidad es que soy una persona, lo he dicho, de pensamiento crítico. Y si hay una persona que cuestiona de manera directa y de frente, soy yo. Uh-huh. Y tengo una personalidad bien específica, de hecho, de mucho contraste con la exgobernadora. Somos dos personas bien diferentes. Pero yo, algo que veo en Ivonne Ortega es, aquí tienen un movimiento, yo ya fui gobernadora, este tema es de ustedes y lo que puedan construir y quieran construir. Y creo que a partir del momento en el 2021 que empezamos a construir Movimiento Ciudadano, hemos dejado en claro lo que queremos. Una nueva generación, nuevas personas. Mira, yo fui diputada local, representante de Movimiento Ciudadano, y nunca nadie, ni la dirigencia nacional, nadie, absolutamente nadie, me dijo, Vida, tienes que votar de esta manera, o Vida, hay un acuerdo y se tiene que hacer de esta otra forma, o Vida, no vayas a decir eso. Nunca. Cada uno de mis votos fue consensado con quienes están en la ciudadanía. Ni siquiera dentro del Movimiento Ciudadano, en la ciudadanía. Si yo votaba algo a favor en materia de eliminación de la violencia, lo hacía en conjunto con las activistas que son expertas en el tema. Si votaba a favor de un tema de emergencia climática o como propusimos la iniciativa de ley del agua, la construía con la ciudadanía. Por eso tenemos un trabajo impecable y también sé que por eso es un dolor de cabeza para los demás partidos ver qué cuestionar, porque de mi trabajo, del resultado que hemos dado, de vida
en el aspecto profesional, porque además hay que decir que veo a la política y al servicio público desde el punto de vista profesional para profesionalizar la labor que se hace. Nadie puede cuestionar por una simple y sencilla razón. Se ha hecho trabajo día a día y sí con un esfuerzo propio. No ha sido fácil. La verdad es que tengo la fortuna de decir que a la edad que tengo he tenido todas estas experiencias y toda esta trayectoria, pero no ha sido nada fácil. Mira, irme a vivir a la Ciudad de México, terminando la universidad, y llegar a trabajar a un espacio donde había gente de todo el país, pero yo era la única del sureste trabajando ahí, y a muy corta edad, pues todo el mundo me inventaba de lo que te puedas imaginar de por qué estaba ahí, menos por talento y esfuerzo. Me han buscado incluso personas de otros países para hacer política pública. Eso es lo que es vida, y creo que es normal que dentro de la campaña política y del proceso electoral que estamos viviendo quieran encasillarnos a cada uno de los que estamos en Movimiento Ciudadano con una persona. Pero yo diría que cada uno de los que estamos en Movimiento Ciudadano somos diferentes y distintos, y esa es nuestra fortaleza. Yo no quiero, y nunca le he dicho a quienes formaban parte en el momento que yo era dirigente de MC, tienes que decir esto, o tiene que hacerse de tal manera. No, si estamos construyendo una nueva forma, y esa nueva forma es cuestionar cómo se han hecho las cosas en la política, cuáles se deben quedar y cuáles no deben estar. Entonces, para mí, creo que lo que hoy veo dentro del Movimiento Ciudadano y dentro de quienes forman parte es la posibilidad de esta construcción. Dentro de esta construcción, Ivonne Ortega está dentro del ámbito nacional, sí, y yo te diría que a diferencia de otros políticos que vemos que hoy están ahí imponiendo visión, que dicen que hay una renovación dentro de sus partidos, pero pues si volteamos a ver los nombres, casi son familia. Entonces yo creo que lo más importante que tenemos dentro del Movimiento Ciudadano es la congruencia. Si tú investigas a cada uno de nuestros candidatos, investigas a vida, son trayectorias que cada uno ha construido, y que creo que lo que nos hace fuertes también es la capacidad de pensar diferente, de a veces decir, oye, yo no estoy de acuerdo en esta visión, y no pasa nada. También de asumir, yo decía en un foro hace unos días de mujeres, oigan, si la sociedad es machista todavía hoy en día, es ilógico que haya partidos que digan, no, dentro de mi partido no pasa nada. El problema muchas veces es no asumir que sí pasan cosas, porque si no las asumes, no las atiendes. Y algo que yo hice como dirigente, siendo la única mujer y la más joven, es justamente dejar ese precedente y cambiar el estigma, no de que nos juzguen por otras personas, que nos juzguen uno a uno. Yo también te puedo decir que dentro de lo que vemos en política muchas veces han habido estrategias para posicionar o campañas en contra de ciertos nombres. En una narrativa encontremos quién es el malo para que haya un bueno. Pero la realidad, en los hechos, si tú me preguntas, muchas de las bases en materia de seguridad, en materia de turismo, tienen un origen en la administración del 2007. ¿Y cómo ves el tema ahora por el otro lado, ¿no? Porque hablábamos de la crítica hacia el partido de Movimiento Ciudadano, pero también hay muchas ocasiones en las que las personas no conocen tal cual al candidato, sino que se dejan llevar por el partido. Comentaba en otras entrevistas que platicaba con gente que defendía candidatos del PAN, y yo decía, o sea, ¿ya viste los apellidos? O sea, solamente por los apellidos te puedo decir que no. Por otro lado teníamos a los de Morena, que básicamente todo candidato de Morena es el presidente. O sea, la gente vota por Morena porque cree que va a renacer López Obrador en cada uno de sus candidatos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el enfrentamiento, la batalla de venir de un partido que es mucho más joven, que quizás no ha tenido tanto crecimiento a nivel nacional, y enfrentarse contra monstruos que al final tienen tan controlado lo que se hace en la política? ¿Crees que eso ha sido una dificultad en tu carrera, que te ha puesto más retos? Sí, por supuesto, es una dificultad todos los días. Primero, porque en la política tradicional, en la vieja política, hay mucha simulación. Mira, un evento en Acanqué, platicaba con una persona y me decían, vida, hizo evento el PRIAN
y trajo gente de todo el distrito para mostrar que era gente solo de Acanqué. Simulación, gastos de verdad de dinero poco útil, porque pues la simulación es ego, y un problema en la política enorme tiene que ver con la falta de autoestima de muchos de los políticos, porque es el aplauso fácil. Por el otro lado, en algo que ya parece más primor que Morena, en el caso especial y específico de Yucatán, por supuesto que lo que veo es todo menos los ideales del presidente Andrés Manuel. Entonces, ni el PAN es Mauricio Vila, ni Morena es López Obrador. Cada persona dentro de un partido político construye una visión y una agenda. En teoría debería ir de la mano con el partido político que representa, sí, pero lo que yo veo en esos lados es que hoy es el interés de ganar por ganar, sin importar cómo ganas. De eso hemos estado viendo incorporaciones en un partido y en otro que no hacen ninguna lógica ciudadana. ¿Y cuál es la lógica ciudadana? ¿Cómo puede ser que se inscriba un candidato a diputado por un partido y públicamente ahora diga que apoya a otros candidatos? ¿No es parte de lo que ya estamos hartos y hartas? De ver cómo otros intereses, que seguramente tienen que ver con dinero, se ponen antes en la mesa que el servir a la ciudadanía. Y creo que si hay dos personas en Yucatán que han puesto referente en cómo puede haber coordinación, que cómo puede haber resultados más allá de temas político-partidistas, pues es precisamente Andrés Manuel y Mauricio Vila. ¿Qué tenemos que hacer en Yucatán en esta elección? Contrastar. Mira, yo nunca vas a escuchar que pida 6 de 6 para Movimiento Ciudadano. Y te voy a explicar por qué. Yo estoy convencida de quiénes son los candidatos y candidatas de Movimiento Ciudadano. Sé que tenemos lo mejor de lo mejor en Yucatán, una generación nueva, pero es decisión de la gente. La gente tiene la oportunidad de que logremos que haya un legislativo que de verdad sea poder y no que esté sumiso. Que tengamos autoridades que lleguen con coordinación real, porque muchas veces pueden ser hasta el mismo partido, pasaba ahora en el gobierno y en el municipio, y no había coordinación real, porque no se llevaban. Los equipos casi se metían el pie. Aquí yo te puedo decir, oye, Gerardo Campo es de Movimiento Ciudadano, sí, pero la coordinación que tengo con Gerardo Campo va más allá de Movimiento Ciudadano, es genuina. Yo votaría, por supuesto, por nuestros candidatos a diputados locales, sin dudarlo 2 veces, porque además conocieron un esquema del Poder Legislativo de puertas abiertas, de Parlamento abierto, y de cómo una persona puede cambiar todo un poder cuando tienes convicción. Entonces, sin duda, yo estoy convencida que una nueva opción es viable para Yucatán, pero necesitamos el apoyo de la ciudadanía para que hoy todo lo que te estoy platicando se pueda consolidar también a largo plazo. ¿Cómo logramos esa consolidación a pesar de la maquinaria económica y del juego sucio, porque también hay que decirlo, de los partidos de la vieja política? Bueno, con estructura ciudadana. En lugar de esta estructura que está por un apoyo económico, por un interés del momento, vamos por una estructura que tenga visión de futuro. Yucatán no le da para 6 y para 3 años más. Si no atendemos hoy la planeación de nuestro Estado, no hay futuro del cual hablar. Y estamos ya yendo a problemas básicos como el agua, como el sistema de movilidad del Estado, que movilidad no solo son los camiones del vaivén, hay más en materia de movilidad. Entonces, ¿se puede ganar? Sí, ya lo hemos demostrado en Nuevo León, en Jalisco, lo hemos demostrado en Campeche, la capital la gobierna Movimiento Ciudadano, y Movimiento Ciudadano además es la única fuerza política que sin alianzas le ha ganado a Morena. Yo creo que sí es muy importante también reconocer ese crecimiento que ha estado teniendo el partido, porque creo que muchas veces la gente lo sigue tomando como que no importa. Digo, muchos de los comentarios que había yo recibido con las diferentes entrevistas era, ¿por qué se mete en ese partido? Si de todas maneras no tiene el presupuesto, no tiene el impacto, pero pues yo decía, vas a tomar primero que nada, si te metes a un PRI o a un PAN, no es la persona que esté más preparada la que va, sino que es a la que le toca el lugar de la fila, ¿no? Y segundo, no vas a tener la libertad, entonces como que va surgiendo un nuevo movimiento, ¿no? Me gustaría platicar un poco más
sobre ya problemáticas más específicas del Estado. Creo que uno de los principales puntos que todas las personas preguntan es el tema de la vivienda y del tema del desarrollo urbano. Dígase la planeación de la ciudad, dígase desarrollos inmobiliarios. Entonces, me gustaría saber cuál es tu postura sobre este tema y si me pudieras compartir algunas de las como ideas que tienes para trabajar en el Estado. Mira, una de las grandes ventajas que tiene Movimiento Ciudadano es que no generamos compromisos políticos que después no permitan gobernar. El problema es que hemos tenido gobiernos que tienen compromisos políticos que hace no muevas esto porque afectas a tal empresario, no muevas esto porque se va a molestar tal cámara empresarial. Oye, si no movemos y atendemos este ordenamiento territorial de fondo de Yucatán, estamos nada más viendo el caos todos los días explotándonos enfrente, en distintos problemas, incluido la seguridad. Pero, ¿por qué hablo del ordenamiento territorial estatal? Imagínate que apenas hace unos meses al gobierno actual se le acordó que había que hacer un ordenamiento, a punto casi de hacer la entrega de recepción, y meten una iniciativa al Congreso del Estado porque ahora sí había que atender el ordenamiento. Se debió atender al inicio de la administración y no se debió construir con ideas de un grupo de personas expertas. Cuando hablamos de ordenamiento territorial, se toca todo el Estado y hay municipios que ni siquiera tienen un plan municipal. Entregan algún documento, pero no es un plan. Entonces, ahí está el primer foco rojo. De entrada, no les ha importado porque siendo gobierno, lo han dejado, como este ejemplo que te acabo de dar, de último. Y en otros casos, más de 9 años sin tocar el tema. ¿Por qué? Porque hay compromisos. Hay que romper eso. La política no puede seguir siendo de esta manera. Tenemos que cambiarla de fondo y esa es una de las áreas de oportunidad que tiene Movimiento Ciudadano. Cuando llega a gobernar, gobierna en libertad porque no llega con esos compromisos. ¿Qué tenemos que hacer en esta materia? Mira, el plan de crecimiento de Yucatán se ha partido de venga todo mundo, hay derrama económica. Si la derrama económica estuviera hoy sirviendo, si hablamos de nearshoring, que es la atracción de inversión, Yucatán está solo por debajo de Nuevo León y de Coahuila en atraer inversión. Pero curiosamente nos parecemos más a Oaxaca y a Guerrero en la informalidad en materia laboral que hay en el Estado. Es decir, sí está llegando empresas a Yucatán, sí se están generando empleos, pero por alguna razón la gente prefiere irse a la informalidad. La razón es que los sueldos que se quedan en Yucatán de esa derrama son los peores pagados. Hay personas en Yucatán hoy que necesitan 4 empleos para poder sacar lo mínimo. Ya ni hablemos de acceso a la vivienda, ni hablemos de rentar una casa, lo mínimo. ¿Cuál es el planteamiento de Movimiento Ciudadano? Para poder hacer todo este ordenamiento necesitamos tomar decisiones. No es quién viene y abro la puerta y bienvenido, no, es quién queremos que venga, porque tenemos todo para decidir y no para que nos decidan. En este sentido es, oye, llega una planta cervecera, ¿y por qué la instalas en la zona más importante de anillo de cenotes del Estado? Por supuesto que, qué bueno que venga una empresa cervecera, pero ¿a costa de qué? De nuestra agua, a costa del medio ambiente y de problemas sociales, porque a la gente de Canacín no le preguntaron si quería o no. Se hizo el anuncio y es quieres porque quieres. Eso no es planeación y eso tampoco está pensado en una visión integral. ¿Dónde tenía que instalarse? En un suelo kárstico como el nuestro, una empresa cervecera. Si la estamos trayendo para que esos beneficios sean de rama económica, muy bien, acordemos que los mejores sueldos no sean de vía remota. ¿Qué es esto? Que muchos de los mejores sueldos de las empresas que han llegado es de gente que no está viviendo en Yucatán. ¿Por qué? Porque cumplen el trabajo vía remota. Sí. Entonces la derrama no se queda en el Estado. Cuando hablo de planeación, es tan integral como todo lo que te estoy explicando, tan integral como la salud. Yo escucho hoy 2 discursos en materia de salud. ¿Firmo convenio o no firmo convenio? A ver, ni uno ni otro. Primero son gobierno. Entonces espero que 6 años hubiera sido suficiente para solucionarlo. Pero como no lo fue, la solución no es seguirle cargando a lo que ya está rebasado
más derechohabiencia. Eso no es la solución. Tampoco es la solución decir, cuando yo gane, ahora sí, les prometo que ahora sí. No, tenemos que descentralizar el sistema de salud que permite planeación y desarrollo. Es decir, municipios que hoy pudieran ser un hub hospitalario y que en lugar de ir de Sacalún a Humán para que me atiendan una urgencia, tenerlo más cerca, en Sacalún, y atender a las comisarías de Sacalún. Es un plan que se debe llevar con las presidentas y presidentes municipales, pero eso es descentralizar la salud y atender la urgencia. La urgencia es medicamentos, más personal para atender, más citas y por ende más infraestructura. Con eso atiendes la urgencia, pero no solucionas el problema de salud, porque la salud no es cuántos hospitales hay y cuántas camas hay. La salud es que no llegue gente enferma o con enfermedades crónicas degenerativas a seguir llenando, porque entonces nunca vamos a acabar de combatir el tema. Atender la urgencia y un paso antes es, vamos a evitar la diabetes, vamos a evitar el alcoholismo, vamos a evitar y analizar. Ahí es importante analizar los casos de cáncer que se están dando en Yucatán. Si hacemos eso, entonces sí cortamos el que se sigan llenando los hospitales. Pasa lo mismo en materia de vivienda y tiene que ver con desarrollo. Hoy, ¿qué dicen en las cámaras empresariales en materia de vivienda? No tengo quien me compre. Pues claro, ¿cómo te van a comprar si la gente está en la informalidad porque el desarrollo económico no les ha llegado a ellas y ellos? Y si está en la informalidad, nadie le quiere dar dinero para poder adquirir vivienda. Y si además la planeación, como la tenemos hoy, no está atendiendo la gentrificación, pues tenemos otro problema más. ¿Qué queremos en este sentido? Financiamiento a jóvenes. Hoy ya se recaudan más de 250 millones de pesos en distintos impuestos que la ciudadanía ya paga, y también se gasta más de 100 millones de pesos en publicidad en el gobierno actual, en viáticos y otras cosas. Tan solo ahí hay cerca de 400 millones de pesos en una bolsa que se destina específicamente para las personas que están en la informalidad y para las personas jóvenes. ¿Y para dónde van a ser esos financiamientos? Para todas estas zonas habitacionales dentro de la propia ciudad que se han ido abandonando, que tienen hoy todos los servicios, pero que en esta mala planeación que se fue creciendo hacia el exterior y dejando crecer la mancha urbana, pues no atendimos y hoy ya no se encuentran con suficiente población. Es decir, tú vas a una primaria, por ejemplo, en la García Ginerés, y hay más cupo, mientras en Cauquel están desesperados porque les abran un nuevo espacio. Claro. Eso es parte también de la planeación, y en materia de vivienda vamos por un programa que permita que las personas, sobre todo las personas jóvenes, sí puedan soñar con una realidad de ver que sí puedo tener una casa porque hay un gobierno que está confiando en mí, o con esquemas también de arrendamiento, porque hay otras personas que dicen, a mí no me interesa comprar la casa, pero sí quiero tener un espacio propio. Y cuando hablamos en materia también de vivienda, tenemos que ver muchos problemas sociales que hoy tenemos, como la violencia familiar, como el abuso sexual infantil. Cuando hablamos de una casa pasa algo similar que el esquema de salud. Vivienda no es una casa. Hay que romper ese paradigma. Vivienda es la oportunidad de seguridad y paz. ¿Cómo? Pues necesitamos que la vivienda en Yucatán tenga un cuarto extra cuando hay niñas y niños. Este cuarto extra que permite más privacidad contribuye a una política de Estado de eliminación de violencias. Otro caso, tenemos una de las cifras negras más altas del país, es decir, gente que no denuncia. ¿Por qué no denuncia a las mujeres? Muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces es porque están sufriendo un tipo de violencia, pero el techo en el que vivo es con la persona que me genera esa violencia y con mis hijos e hijas. ¿A dónde voy? ¿Qué queremos en la próxima administración? Que en lugar de que se vayan a refugios, que le cambian el modelo de vida a los niños y niñas, se vayan a vivienda para que en lo que se determina el proceso de la denuncia tengan dónde estar, tengan empleo, y con estos dos elementos el día de mañana puedan aspirar a comprar esa vivienda que hoy están ocupando. Eso es planear, y no solo cuando hablamos de planeación hablamos de tráfico y de los temas básicos, no, tiene que ser una visión integral. Eso es tener visión de futuro. Me llama mucho la atención que, bueno, yo coincido mucho con lo que acabas de explicar, porque siempre he dicho que normalmente cuando se quiere resolver un problema o cuando se detecta un problema, se plantean soluciones que resuelven el problema por arriba. O sea,
digamos que hay violencia en las casas, o que no hay empleo, traen una empresa que genera empleo, ¿no? Pero genera empleo mal pagado y genera empleo en una zona en la que no se necesitaba el empleo, o genera un empleo mal pagado al que las personas tienen que gastar más de la mitad de su sueldo para poder llegar. Y digo, eso pasa en violencia, en seguridad, en todas las áreas, porque al final lo que buscan no es solucionar el problema, sino que parezca que lo están solucionando. Entonces me llama mucho la atención la manera en la que lo planteas por dos cosas. La primera es que acabas de mencionar muchas cosas que no se dicen aquí. Era un tema que siempre he dicho, que Yucatán no es el estado más seguro, simplemente es el estado en el que la comunicación está muy controlada. Porque somos un estado en el que pasan muchas cosas, hay mucha violencia, hay muchos desaparecidos, la policía no es tan santa como se dice, y no se habla del tema, porque si hablas del tema, uno, nadie te va a hacer caso porque nadie quiere hablar de lo que tú estás hablando, y dos, si empiezas a hacer mucha bulla, te desapareces. Entonces esa es una realidad del estado y sobre todo de la ciudad que está muy controlada, y me llama mucho la atención la manera en la que lo dices. Y aquí se me viene a la mente una pregunta. La manera en la que ves el tema de la política, la manera en la que ves el tema de estas propuestas y el estado en el que estamos, ¿no te genera algún tipo de sentimiento o de preocupación el querer hacer ese tipo de cambios aquí? Porque incluso ayer o hace unos días vi que había un candidato en otro estado que se había bajado porque le llegó una amenaza, ¿no? Y no lo soportó y dijo, ¿sabes qué? Prefiero mi seguridad antes que esto. Entonces, tú siendo una candidata con este tipo de propuestas, alzando la voz y diciendo cifras o diciendo problemáticas de las que nadie más quiere hablar, ¿no te genera algún tipo de preocupación el hacerlo aquí en este estado? Mira, sin lugar a dudas estamos expuestos, quienes hacemos política, todos los días a distintos escenarios. Y por supuesto, sí, cuando en el Congreso del Estado, por ejemplo, empezaba a hablar de salud mental, recuerdo que todo el mundo era, ¿por qué estás hablando de eso? Y ve la condición en la que hoy estamos en esa materia en Yucatán, encabezando la lista de suicidios. Y se volvió tanta la insistencia en la agenda que todos los demás dijeron, ahora sí hay que hablar de eso, ahora sí hay que actuar por eso. Qué bueno, si a partir de que estamos visibilizando los problemas, hacemos que las autoridades se pongan las pilas, qué bueno. Porque para eso estoy en política, para que las cosas se puedan cambiar, con los riesgos y retos que eso implica. Miren, en las glosas, que es este ejercicio en el que van los funcionarios a comparecer sobre el trabajo que han realizado, yo cuestioné al fiscal directamente sobre carpetas de investigación que no se habían avanzado durante años. Y recuerdo que todo el mundo me dijo como, vida, ¿qué acabas de hacer? ¿No? O sea, por favor, no lo vuelvas a hacer casi, del temor, sobre todo mi familia, de lo que implicaba. Pero qué bueno que a raíz de la glosa se avanzó en varias de esas carpetas de investigación. Lamento que tenga que ser por esa vía, porque no puedo diario ser quien está recordando la carpeta tal, la carpeta debería funcionar sin que uno esté visibilizando. Pero si de eso sirve la representación ciudadana para visibilizar y que se atienda, que así sea. Es un reto en materia, por ejemplo, de seguridad. Todo el mundo se está peleando por el comandante. El comandante, sin lugar a dudas, no solo lo quieren aquí en Yucatán, se pelean por él en distintas partes del país. Pero ¿quién está atendiendo lo que dice el comandante? Mira, las policías municipales, hay municipios donde no tienen aguinaldo. Las policías municipales, hay municipios donde ganan menos de 4,000 pesos al mes. Por supuesto que los terminan de capacitar y ya se fueron a trabajar en otra cosa. Con 4,000 pesos al mes les estás pidiendo que se enfrenten, porque además en materia de seguridad el 1 a 1 es en la policía municipal, y les estás pidiendo que se enfrenten a riesgos en drogas, en violencia,
con 4,000 pesos al mes, sin prestaciones, sin derechos laborales, como si tenemos un programa exitoso a nivel estatal, con los mejores sueldos del país, con prestaciones a los policías, a sus hijos. No lo hemos replicado en la policía municipal. Y, ¿sabes? Lleva más de 6 años diciéndolo el comandante. Nuestra estrategia de seguridad parte de lo municipal. Tenemos que urgentemente atender lo municipal, darle salarios dignos y mejorar sus prestaciones para así poder hacer un blindaje al crecimiento que ha tenido el Estado y a situaciones que ya están pasando. En el sur de Yucatán me reportan constantemente la venta de distintos tipos de droga que genera ya encono y problemas en las distintas comunidades, y que no leemos mucho de eso, pero no significa que no esté. Entonces es un buen momento para atender de fondo y que podamos aspirar a ser un espacio, un estado seguro, pero también un estado donde las personas son más felices. Y en Yucatán las personas no son felices, y ahí están todos los índices que nos marcan por qué las personas no son felices, que es un concepto bien profundo, pero que el Estado tiene que ver con este derecho a la alegría, porque muchas veces nos decían, hay que trabajar mucho y vas a ganar mucho. Qué contraste tan lamentable, ¿no? En Yucatán tenemos gente que trabaja mucho, que se levanta a las 4 de la mañana y a las 6 de la tarde regresa del campo, de partirse el alma, y no está ganando mucho. Tenemos gente que aspira a ganar bien para llegar a lo mínimo, no para la recreación. Y la recreación a la que hoy aspiran a tener es ir a un parque, y tú llegas al parque y incluso te ves en condiciones de poder tener un accidente, que por cierto es lamentable lo que ha estado pasando en Mérida al respecto. Hay un foco muy grande de la cantidad de personas que han perdido la vida en distintos espacios públicos, que no debería estar pasando. Entonces tenemos que garantizarle a la ciudadanía que tengan los mínimos para tener un derecho a la alegría, y ahí sí el Estado tiene que atender y actuar ya. Son conceptos que a lo mejor para la mayoría de las campañas políticas es me voy por lo básico, dar apoyos. Oye, por supuesto que hay que dar apoyos, lo dice la ONU, pero no lo es todo. Es, además de dar apoyos, ¿cómo soluciono fondo? Y Movimiento Ciudadano sí quiere solucionar fondo. Los riesgos que implica son muchos. Nuestros candidatos y candidatas todos los días, pues a veces hay bots y hay gente que les escribe cosas y hay ataques. Todo eso sí existe. ¿Qué hacemos y cuál es nuestra mayor fortaleza para seguir aquí? Saber que cada que levantamos la voz se visibiliza y se atiende. Y saber, ahí sí doblemente, que estas personas de llegar a los cargos tienen en la agenda la visión de futuro. Perfecto. Aquí, yo tengo una duda que creo que es básicamente una manera de hacer un pequeño resumen. Suponiendo que llegas a la posición, suponiendo que las elecciones ganas, tú tienes un periodo. Obviamente en ese periodo hay cosas que se van a poder cumplir, hay cosas que se van a quedar quizás a medio camino, porque digo, no hay milagros, uno no puede resolver todos los problemas en un solo periodo, sobre todo sabiendo que vas a tener que trabajar en conjunto con otros partidos, y que hay otros partidos en los que no les importa si la propuesta o la iniciativa o lo que se está tratando de hacer es lo que se necesita, sino que simplemente ven de qué partido vienes, bueno, no es el mío, y no pasa, ¿no? O sea, también hay que entender que hay ciertas limitaciones para lo que se puede hacer. Pero suponiendo que llegas a la posición, ¿cuáles serían las 2 o 3 áreas que tú dirías, sabes qué, estas 2 o 3 áreas, sin quitarle la importancia a las otras, son las que a fuerza se tienen que o cumplir al 100%, o al menos dejarlas ya prácticamente listas para que simplemente sea un trabajo continuo para terminarlas? ¿Cuáles serían esas áreas? Mira, tenemos en distintos ámbitos ya urgencias. Tenemos urgencias en salud, urgencias en el tránsito, todo el tema de vialidad en el estado. También ahí hay urgencias. Tenemos uno de los periféricos más peligrosos del país. Hay urgencias en la agenda de los derechos laborales, porque hablábamos de empleos mal pagados
Y otro caso de la agenda laboral es las prestaciones, el acceso a, bueno, me tocó trabajar en día inhábil y no me están cumpliendo lo que dice la ley. Sí. No hay derechos laborales y fíjate que en esta administración eliminaron la Secretaría del Trabajo, la unieron con Fomento Económico y sí se perdió ahí una gran área de oportunidad de defensa a las personas trabajadoras. En agua, hay una urgencia enorme en agua, hay municipios que llevan un mes sin agua potable, entonces imagínate con este calor, en el ritmo de vida que llevamos, no poder abrir la llave y que salga agua, es otra agenda urgente. Entonces, como son cosas que no se han atendido, van explotando de poco a poco. ¿Qué tenemos que hacer? Llegar al gobierno, atender la urgencia como con un plan. Necesitamos tener un plan integral. Cuando hablo de plan integral es, tú sabes que si mueves el transporte público, tienes que mover calles, tienes que mover parques, tienes que mover la calidad de vida de las personas. Ningún movimiento va solo, van en cadena. El problema es que cada agenda del gobierno ha llegado con un eje y dice, este es mi eje y este es sobre el que yo voy a trabajar. La cultura, la educación, el deporte, esperan porque estoy trabajando sobre este eje. Lo que quiero para Yucatán es una visión que entendamos que funciona en círculo. Cada tema tiene que ver con los demás temas. Y ahí también se desperdicia mucho recurso como se hace hoy. Es decir, se le ocurre al Instituto del Deporte hacer una campaña en contra de la diabetes, a la Secretaría de Salud también. Cada uno saca su programa, cada uno mete recursos. En lugar de hacerlo junto, poner metas, evaluar, porque ese es otro de los temas que haríamos distinto, evaluar constantemente lo que estamos implementando. Hoy los informes de gobierno son enunciados de actividades, no de resultados, no es lo mismo. Los resultados son tangibles. En los informes vemos que se gastan millones de pesos en capacitación. En los resultados no vemos que esa capacitación esté funcionando porque hoy la gente sí te dice, voy a la fiscalía, me revictimizan, voy a tal oficina de gobierno y no me saben dar la información. Entonces hay que ver por qué no está funcionando la capacitación, hay que evaluar y hay que dar seguimiento. Entonces yo creo que son varios ejes urgentes a atender porque uno va de la mano con otro. Y mucho tiene que ver en estos ejes el desarrollo económico del Estado y la planeación. Yo creo que serían los dos más importantes porque conllevan más temas que nos permitirían de inmediato atender esa urgencia y entonces empezar a trabajar en la visión de futuro. En Yucatán tenemos muchos apagones que tienen que ver con que pues dependemos de 3 líneas de transmisión en materia energética. Entonces visión de futuro es vamos por energías nuevas, por energías menos contaminantes. Este es un proyecto a largo plazo, pero tenemos que empezarlo cuanto antes. Entonces la visión tiene que ser integral, por eso hablamos mucho de visión de futuro, pero por supuesto hay áreas de urgencia que duelen. Tenemos un rezago educativo arriba del 30%, todavía es un estado, cerca del 40% de la población todavía vive en pobreza. Entonces, de ese tamaño es el reto de gobernar Yucatán y creo que esto no se trata de un partido político. Los próximos 6 años vamos a decidir quién tome las decisiones y la gente ya conoce a 2 personas que están en la boleta, que son mis contrincantes que debieron haber tomado decisiones. Uno hace 9 años. Y el otro tenía en sus manos el programa más importante del gobierno federal para hacer cambios sustanciales en la situación que se está viviendo en los municipios. Yo lo que le digo a la gente es que vayamos por una opción que de verdad dé resultados. Ahora escucho que dicen de verdad barbaridades en distintos temas porque no saben lo que está pasando en Yucatán. Ellos tienen el plan de no mover nada. No mover nada no nos va a llevar a ningún sitio. Al contrario, y la gente lo está viviendo todos los días. Cuando nos molestamos por el bache, cuando nos molestamos porque lo que antes me llevaba media hora, ahora me lleva 45 minutos de traslado. Cuando te cometen algún tipo de delito y tú dices, quiero ir a denunciar, y lo piensas 2 veces porque dices, ay, las vueltas, los trámites. Entonces,
Sí tenemos que ir a un gobierno que camine al ritmo el que está caminando la sociedad, y el gobierno está caminando mucho más lento que la sociedad. Vamos a hacer una generación también dentro del gobierno que quiera tener vocación por el servicio público. A mí no me interesa llevar al gobierno amigas, amigos o personas que son solo de Movimiento Ciudadano, ¿no? Que vayan los mejores y las mejores. Si hablamos, por ejemplo, en materia educativa, arriba y en la cabeza de la Secretaría de Educación hemos tenido puros perfiles político-partidistas, y el fondo de la educación no se ha estado trabajando. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero un gabinete y quiero en los cargos a personas que tengan capacidad probada y que le interese a llevar a cabo las agendas. Me distingue escuchar, me distingue el diálogo, evaluar lo que se hace, pero sobre todo confiar en el equipo. Creo que este gobierno que funciona solo en torno a lo que diga el gobernador, y si al gobernador le gusta o no le gusta, pasa, ¿no? Necesitamos un gabinete que de verdad agarre la agenda de salud y vaya con todo a atenderla de fondo. Para que funcione un gabinete, cada titular tiene que hacerse cargo de su parte y hacerlo de la mejor manera. Esto es parte de lo que nosotros llamamos la nueva política, nuevas formas. No son partidos, son nuevas personas y nuevas formas, y las formas se van construyendo todos los días. Cada que una persona decide pasar de ver lo que se está moviendo en el proceso electoral a investigar, a analizar, a tener un voto útil, que es un voto reflexionado, que es un voto a conciencia, hacemos la diferencia a Yucatán y le damos algo nuevo. La verdad es que no podría estar más de acuerdo con eso. Creo que ese es el punto más importante. No solamente decirle a la gente, ve y vota por tal partido, ve y vota por mis candidatos. Creo que es un mensaje que todos los candidatos que he conocido o he escuchado de Movimiento Ciudadano no te invitan a votar por ellos, no te invitan a votar por un color. Simplemente te dicen, escucha, analiza, y si crees que lo que te estamos diciendo es real, si te hace sentido, pues bueno, el día del voto tú toma una decisión, ¿no? Creo que eso es lo que se debería de hacer. Y bueno, pues la verdad es que te agradezco mucho por esta entrevista. Estoy muy sorprendido, la verdad. No es que yo no haya tenido tantas expectativas, pero me llama mucho la atención el tema de escuchar buenas propuestas, buenas ideas. Creo que es algo que no solo yo, sino que mucha gente llevamos muchos años de no escuchar ese tipo de ideas de un político, que teóricamente las deberíamos de estar escuchando, pero simplemente no pasa. Y bueno, te agradezco mucho que hayas venido, te agradezco mucho tu tiempo, y no sé si quieras decir algo más. Gracias, no, muchas gracias por el espacio, encantada de poder estar aquí para platicar de una forma tan transparente, tan libre, que también el ejercicio que nos ayudan las personas que comunican a hacer hace la diferencia, porque con las preguntas y de forma tan libre decir, oye, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué haríamos aquí? Nos sirve mucho invitar a las personas a que vean o escuchen el debate el 5 de mayo. Es importantísimo. Ahí pueden hacer un contraste directo contra quienes aspiramos a la gobernatura uno a uno y tomar sus propias conclusiones. Así que es importante que lo vean, porque estoy segura que va a marcar la diferencia en la elección en Yucatán. Estoy seguro de que sí.